Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Preguntas y Respuestas. Soy el hermano Marco Quinteros. Y como todos los martes, hoy estaremos respondiendo a dos preguntas que nos hicieron nuestros amigos y hermanos del canal. Y la primera pregunta es de nuestro hermano Josué. Y él nos hace dos preguntas, pero solo responderemos a una sola pregunta. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que nos envían sus preguntas. Y esas preguntas están pendientes. Y mi deseo es responder a todos nuestros amigos y hermanos de Casa de Oración. Por eso solo voy a responder a una sola pregunta, para que así puedas responder también a otra pregunta de otro hermano. Hermano Josué, espero entiendas esto. Y tu pregunta dice así. Saludos, hermano Quintero. Vuelvo por si no vio el comentario del anterior programa. Si está de acuerdo en explicar en su programa de preguntas y respuestas, le traigo Mateo 12:31 sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y antes de responder a esta pregunta, quiero enviar un saludo y un abrazo para todos nuestros amigos y hermanos que nos ven desde Puerto Rico. Y seguramente lo que quiere saber nuestro hermano es cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este es un tema muy difícil y hay diferentes puntos de vista sobre este tema. Y muchos teólogos en toda la historia se han preguntado si los cristianos podemos blasfemar contra el Espíritu Santo o no. Y ha habido muchos debates respecto a este tema. Pero vayamos al texto. Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y antes de empezar, veamos qué significa la palabra blasfemia. Esta palabra viene de la palabra griega blasfemia y significa palabra o acción injuriosa, especialmente contra Dios. Entonces, la blasfemia es algo que se dice contra Dios. Son palabras literales que se dicen contra el Espíritu Santo. Y en Casa de Oración creemos que el día de hoy se puede seguir cometiendo este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si no, este texto no tuviera sentido para nosotros. Ahora, eso no significa que no podemos hacer un juicio de valor conforme a la Escritura para decir qué actos son del Espíritu Santo y qué actos no son del Espíritu Santo. Pregunta. ¿Qué juicio de valor usaron los fariseos para juzgar a Jesús cuando dijeron: Este echa a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios? Pues ellos hicieron su juicio de valor desde su subjetividad, desde su punto de vista, desde su opinión. Pero no fue un juicio bíblico. Pero cuando el juicio de valor se hace desde la Biblia, es un justo juicio. Jesús mismo lo dijo, Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí nuevamente Jesús les está diciendo a los fariseos: no juzguen desde su subjetividad, desde su punto de vista. Hagan un justo juicio. Y para que un juicio sea justo, tiene que ser desde la Biblia, desde la Escritura. No puede ser desde mi punto de vista, desde mi subjetividad o desde mi opinión. Y cuando alguien ve manifestaciones que se le quieren atribuir al Espíritu Santo, pero esas manifestaciones no tienen respaldo bíblico, entonces esa persona tiene el respaldo de la Biblia para decir que esas manifestaciones no son del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tienen respaldo bíblico. Y si yo veo manifestaciones dentro de una iglesia que no son conforme a la Escritura, que no son conforme al Espíritu Santo, y hago un juicio de valor desde la Escritura, y la Escritura me demuestra que esas manifestaciones no son obras del Espíritu Santo, entonces tengo la capacidad de decir que esas manifestaciones no son del Espíritu Santo. Y aquí surge una pregunta: ¿estoy blasfemando contra el Espíritu Santo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque me respaldo en la Escritura que el Espíritu Santo mismo inspiró. Y si mi juicio de valor es desde la Biblia, es imposible que esté blasfemando, porque no lo hago desde mi subjetividad, no lo hago desde mi punto de vista o desde mi opinión. Por eso, para decir que una manifestación no es del Espíritu Santo, debemos tener fundamento bíblico. No es mi opinión, no es lo que yo pienso, siento o creo, porque si alguien habla sin fundamento bíblico, esa persona corre el riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cuando hagan un juicio de valor, hermanos, cerciórense siempre que tienen respaldo bíblico para asegurar que esa manifestación no es del Espíritu Santo. Porque si no están seguros y no tienen respaldo bíblico, hermanos, mejor cállense. Porque si ustedes aseguran que esa obra fue hecha por el diablo sin tener fundamento bíblico, pueden terminar blasfemando contra el Espíritu Santo.
Y ese pecado, hermanos, sí que no tiene perdón. Por eso, hermanos, antes de hacer un juicio de valor, tengan la seguridad que lo que están diciendo está respaldado por la Biblia. Porque si no, mejor cállense. Hermanos, eso es lo que enseña la Biblia. La segunda pregunta es de nuestro hermano Said Morales Arias y dice así. Hermano, Dios le bendiga. Una pregunta. ¿Para tener el bautismo del Espíritu Santo es necesario hablar en lenguas? Le agradecería mucho que usted me respondiera. Ahora, seguro nuestro hermano es pentecostal, porque ellos son los que enseñan esto, que la evidencia de que alguien fue bautizado por el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Escuchen, no todos van a hablar en nuevas lenguas. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y el contexto de este versículo nos habla de los dones espirituales que el Espíritu Santo da a la iglesia. Y si ustedes ven el contexto, van a ver que ahí habla de los pastores, maestros, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera, de los dones de sanidad, de milagros, y ahí incluye el don de lenguas. Pero Pablo dice claramente que no todos serán pastores, no todos serán maestros, no todos harán milagros, no todos harán sanidades y no todos hablarán lenguas. Entonces, respaldados por la Biblia, podemos decir que no todos los cristianos van a hablar nuevas lenguas, nuevos idiomas. Pero lastimosamente la doctrina pentecostal asegura que si alguien no habla en lenguas, pues no tiene al Espíritu Santo. Pero hermanos, eso es mentira. Escúchenme bien, toda persona que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, en ese momento esa persona es sellada con el Espíritu Santo y a partir de ese momento viene a ser propiedad de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 13, y lo vamos a leer en la Biblia. Dios habla hoy. Gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Entonces, pueden ver que toda persona que cree en Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar sobre esa persona. Pero esta doctrina de los pentecostales trae mucha confusión y preocupación, tristeza en muchas personas, porque dicen, yo no tengo el Espíritu Santo porque no hablo en lenguas. Hermanos, y eso es mentira, porque si alguien no tiene el Espíritu Santo, escúchenme bien, no es de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, lo que dicen los pentecostales no tiene sustento bíblico. Porque si una persona cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, es imposible que él no tenga el Espíritu Santo, esa persona, que no haya sido sumergida en el Espíritu Santo. Eso es imposible. Porque si fuera así, entonces todas esas personas que no hablan en lenguas no son del Señor, no son cristianos. Pues no. Hermanos, yo creo que los pentecostales tienen que corregir esta falsa enseñanza, porque está haciendo daño a muchas personas que no leen las Escrituras, que son ignorantes de la Biblia. Y como a la gran mayoría de personas no les gusta leer la Escritura ni escudriñarlas, entonces creen esas mentiras de los pentecostales y su vida cristiana es de sufrimiento, de preocupación, porque ellos piensan que no tienen el Espíritu Santo. Pero ya vimos por la Biblia que todo aquel que cree en el Señor, se arrepiente de sus pecados, tiene el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, creamos lo que dice la Escritura y no lo que dicen los hombres. Hermanos, esta es la respuesta que nos da la Biblia. Sigan preguntando y semanalmente les estaremos respondiendo a la luz de las Escrituras. Y si te gustó el video, dale un like. Y si quieres apoyar este canal, te pido por favor que ores por nosotros. Te suscribas al canal y que compartas este video por todas tus redes sociales. Porque haciendo todo esto, nos ayudas muchísimo. Un abrazo para todos. Paz del Señor.